Buenos días, mis amados hermanos que están con nosotros aquí en Palabra de Inspiración. Seguimos con esta serie preciosa que se llama Preparados en Cristo. Y hoy vamos a llegar al capítulo 2 de la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, que dice así en el verso número 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Este devocional le titulé Preparados con denuedo. Esta palabra denuedo significa esa repetición insistente por dar a conocer las verdades de la palabra de Dios. El apóstol Pablo había llegado a esta ciudad de Filipo, que es una de las primeras provincias de Macedonia, porque él había visto una visión de un hombre que le dice: ven y ayúdanos. Él, atendiendo el mensaje y tomando el llamado de parte de Dios, descendió a este lugar. Lo que no se imaginó fue encontrar una gran oposición, y principalmente de parte de los judíos que estaban ahí cuando él llegó a predicar. Tanto así que lo expulsaron de ese lugar. Pero en esos 3 días de reposo que él estuvo predicando, nos manifiesta aquí en esta carta la forma como lo hizo, y está recordándoles a los tesalonicenses cómo realizó ese trabajo en ese lugar que estaba con ellos, aún después de haber padecido. Por eso les dice, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipo. O sea, la oposición que recibió fue fuerte. Pero ¿qué hizo el apóstol? Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Tuvimos esa confianza, tuvimos ese valor, esa osadía de seguir adelante en medio de esta gran oposición. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mi querido hermano y amigo, el Evangelio ha sido objeto de persecución, ha sido objeto de detracción, ha sido objeto de tomarlo e ignorarlo de parte de muchas personas. Pero el trabajo que Dios nos manda hacer es predicar el Evangelio con todo denuedo. Una de las características que tuvieron estos apóstoles cuando predicaron el Evangelio de Dios fue hacerlo con ese denuedo. Y dice allá en el libro de los Hechos que con todo denuedo predicaban a Jesucristo. Y la gente y aún los sacerdotes, dice, que les reconocían que habían estado con Jesús. Y cuando los atrapaban, los llevaban a la cárcel, les intimaban y los amenazaban para que ya no hablaran en ese nombre. Y ellos, con todo denuedo, les respondían y les decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces las personas no van a querer oír las verdades del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Incluso algunos le dijeron a Jesús: tú eres esta palabra. Pero es nuestro trabajo que nosotros nos podamos preparar en Cristo y hacer de la predicación del Evangelio de Dios una acción de realizarla con denuedo, con fuerza, con gallardía, con valor, porque la gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, pero también que la gente pueda escuchar que si no reciben a Cristo Jesús, sus vidas están condenadas, están camino hacia el infierno. Y es nuestra misión, es nuestro deber advertirles a toda esta generación para que sean salvos de esta perversa generación. Es nuestro deber, es nuestra misión, es nuestro compromiso de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque estamos en los tiempos finales y la venida de Cristo está cada vez más cerca.
Por eso, mi querido hermano y amigo, te invito para que tú puedas estar preparado en Cristo Jesús con todo de nuevo para proclamar el Evangelio de Dios, aún en medio de gran oposición. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana.